Estamos muy contentos de esta articulación, de este esfuerzo, de este trabajo en equipo para una ruta a nivel país que claramente nos demanda un reto y que la unión entre academia, entre industria, entre organizaciones, colegios profesionales y tomando en cuenta el criterio de nuestros usuarios, nuestros pacientes, marcará la diferencia de aquí en adelante. Nos corresponde el foro de academia, el foro donde vamos a analizar dos elementos objetivos fundamentales. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la formación de los futuros profesionales en la salud que demanda en este momento el país? Y también un segundo objetivo, ¿qué pasa con toda la fuerza laboral de profesionales de la salud que ya están graduados y que nosotros tenemos la responsabilidad de actualizarlos profesionalmente? Doctores, médicos, odontólogos, microbiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y todas las carreras de la salud que cuando estudiaron no soñábamos con la inteligencia artificial, pero que la actualización profesional es un reto. Me complace este panel junto con mis compañeros panelistas del día de hoy y voy a hacer una serie de ronda de preguntas y a darles espacios para que ellos puedan darnos sus opiniones y sus apreciaciones. Doctor Garita, la primera pregunta. La medicina ha evolucionado históricamente, incorporando nuevos conocimientos científicos, pero la inteligencia artificial está también cambiando la forma en la que generamos y utilizamos esos nuevos conocimientos. ¿Qué debería significar realmente estar alfabetizado en inteligencia artificial para un profesional de la salud? Saber usar herramientas, comprender algoritmos o desarrollar nuevos criterios bajo la supervisión de decisiones apoyadas en la inteligencia artificial sin dejar de lado las bases científicas. Muy buenos días a todos y realmente un placer poder estar aquí y muchas gracias por la invitación. Sin duda la inteligencia artificial vino para quedarse, es un elemento que como cualquier nueva tecnología va a generar siempre alguna necesidad de ruptura de algunos paradigmas, romper algunas ideas, temores que existen y esto pues no va a variar y tenemos que ayudar a que los nuevos profesionales utilicen la inteligencia artificial como una herramienta más. Hay estudios muy claros que han estado determinando que las recomendaciones dadas por la inteligencia artificial pueden ser equivocadas hasta en un 42% cuando son utilizadas por parte de los pacientes únicamente. Y de estas recomendaciones, el American College of Physicians en Estados Unidos planteó que inclusive hasta un 19.6% de estas indicaciones podrían ser mortales. Obviamente porque están nada más utilizándolo en vez de el acto médico. Y aquí esto es importante rescatar que no viene a sustituir el acto médico, viene a ser parte de las herramientas que el médico puede utilizar y no va a sustituir en ningún momento para poder tener un ejercicio de la profesión. Sí es importante que el médico aprenda a utilizarla como una herramienta donde acelere la capacidad de aprendizaje, donde acelere la capacidad de poder ayudarle al paciente a entender su enfermedad también, y esto nos va a dar un mayor éxito en el abordaje y la evaluación de los pacientes. Viéndolo desde este punto de vista, creo que definitivamente no cambia la forma en que variamos el tratamiento del abordaje de las enfermedades, pero sí desde el punto de vista de los muchachos que se están en las nuevas generaciones, definitivamente es una herramienta que cuentan con mucho más accesibilidad. Los que tenemos más de 30 y tantos años del ejercicio de la profesión, nos tocaba ir a sacar fotocopias en todo momento, ¿verdad? Y aquello era para poder tener información, ir a bibliotecas. Hoy en día todo está a la altura del teléfono y pues eso de alguna manera hay que saber utilizarlo en una forma muy positiva para tener esa posibilidad como elemento de ayuda en el proceso de la formación y de la atención de la medicina.
Muchas gracias, doctor. Jean Paul, la misma pregunta. Ok, buenos días a todos. Estoy muy feliz de ser parte de este panel y de venir aquí en Costa Rica también. Para mí, yo creo que la alfabetización en inteligencia artificial significa entender cómo utilizar la tecnología para mejorar vidas. Okay, no simplemente como utilizar una plataforma. En odontología específicamente, la verdadera alfabetización en IA es saber interpretar datos, reconocer los sesgos, validar información y utilizar el conocimiento generado para tomar mejores decisiones clínicas y de salud pública. Desde Unspoken Smile vemos la IA como una oportunidad para transformar millones de puntos de datos en ocasiones concretas que permitan prevenir enfermedades antes de que aparezcan. La alfabetización en IA no se trata de reemplazar el criterio humano, siempre se trata de amplificar nuestra capacidad para servir. Muchas gracias, Jean Paul. Don Con Eric. mucho gusto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En respuesta a la pregunta, la primera mención que me gustaría compartir es que cuando hablamos de alfabetización, hacemos referencia pues, a un término de tantos que tiene nuestro idioma, ¿verdad? En el origen, con su origen grecolatino, a el ABC, ¿verdad? El ABCD, los primeros pasos de algo, a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Alfabetización deriva de alfa, beta, gamma, el abecedario griego. Así que cuando estamos pensando en alfabetización en el ámbito de la inteligencia artificial, en el sector específicamente de la salud, ciertamente como que implica en algún sentido la aproximación a las herramientas que Paula nos decía, no son solo herramientas, ¿verdad? No se trata solo de herramientas, es más que eso, pero ciertamente hacia una familiaridad con los objetos, los artefactos, las aplicaciones, etcétera, de la inteligencia artificial que están al servicio de la salud y de los profesionales de la salud. Y ese es un aspecto, y ese es como, diría yo, ¿verdad? Un primer piso. Un segundo piso de esa alfabetización, creería yo que tiene que ver con una comprensión básica, mínima esperable, de cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo es su estructura, cómo se le construye, qué contiene, qué no contiene. Y esto porque la división de las disciplinas ya desde hace algunas décadas cada vez es más difusa, ¿verdad? Cada disciplina, cada cuerpo de conocimiento tiene sus métodos, tiene sus productos, tiene la manera de comunicar sus resultados y eso creería yo que podríamos estar de acuerdo con eso, pero también trasciende fronteras, cruza con otras disciplinas y aquí lo que sugiero no es que los profesionales, las profesionales en el sector de la salud terminen generando, ¿verdad? Inteligencia artificial, pero que cuando los grupos interdisciplinarios, que los hay, ¿verdad? Hay muchos proyectos, hay muchas cosas puestas en el país sobre la mesa, afortunadamente en esta materia, pero que puedan conversar sobre la base de un lenguaje común. Y rápidamente quería compartirles como 10 aspectos o 10 áreas que pareciera son las adecuadas para hablar de una alfabetización en inteligencia artificial. Entender y distinguir el algoritmo versus el modelo, los datos de entrenamiento y los procesos de validación,
el tipo de modelo, ¿verdad? Cómo se clasifica, cómo es la predicción, ¿verdad? Cómo trabaja con el riesgo y cómo genera las recomendaciones que hace, el Machine Learning, Deep Learning, métricas de rendimiento, ¿verdad? Lo de sensibilidad, especificidad, curva, medidas, el tema de sesgo y de la validez externa, la explicabilidad, porque hay una idea dando vueltas que ya ha aparecido aquí esta mañana, y es que lo que la inteligencia artificial recomienda como producto de una lectura de imágenes médicas, por poner un ejemplo que acaba de ser proyectado, tiene que ser entendible y debe poder ser explicable. El umbral de decisión, ¿verdad? Hasta dónde llega, digamos, la recomendación y dónde interviene activamente la supervisión humana sobre lo que inteligencia artificial está generando, y en torno a cada uno de estos aspectos están las preguntas de la algorética, ¿verdad? Hablábamos por mucho tiempo de la deontología médica. La deontología derivó a partir de los años 70 en la bioética, y hoy por hoy la algorética, es decir, las preguntas que vale la pena hacer desde el punto de vista de lo que es bueno, correcto, conveniente en relación con IA. Muchas gracias. Articulando un poco las respuestas, ¿verdad? Temas claves. Hemos visto en los foros anteriores el tema de los datos, de la ética y de tratar de equilibrar la innovación con las bases científicas sin dejar de lado la parte humana, ¿verdad? Como decían ellos, más allá de solo la formación en la tecnología y la innovación y en entender los algoritmos, bien mencionaba Jean Paul, ¿verdad? ¿Dónde queda la educación del paciente, la prevención del paciente? Y bajo esas estadísticas que comentaba el doctor Garita, qué importante no solamente pensar en las competencias que las universidades como ULACID nos damos la fuerte tarea de planes de estudios renovados, actualizados, que involucren inteligencia artificial, pero también no olvidar educar a los profesionales en ver cómo están entendiendo los pacientes esa inteligencia artificial. Alfabetizar a los pacientes también se convierte en un reto. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta y voy a comenzar por don Eric. Vamos a darle vuelta al panel. Don Eric, la velocidad a la que evoluciona la IA supera ampliamente todos los ciclos tradicionales de lo que estamos acostumbrados en actualización profesional. Yo me gradúo hoy, mañana hay otra cosa. Yo me gradué hace 10 años y ni les digo, bueno, tengo más, pero no voy a decir. Al final de cuentas, como decía el doctor Garita, los que tenemos más años entendemos que en este momento las cosas cambian a un ritmo mucho mayor. Bajo esa premisa, qué importante sería poder determinar quién debe asumir la responsabilidad de la alfabetización en temas de educación continua relacionados con la inteligencia artificial. ¿Serán las universidades? ¿Serán los colegios profesionales, instituciones de salud las máximas responsables o los propios profesionales del área de la salud? Don Eric. Muchas gracias. Voy a tratar de devolver el tiempo del que abusé anteriormente. Aquí lo que me parece importante decir es que en realidad hablamos de un ecosistema. Las universidades, por su naturaleza, por su origen histórico, por lo que hacen, por las titulaciones que ofrecen, constituyen como ese primer paso de la formación inicial, ¿verdad? Que da origen a la salida de un profesional con un perfil profesional, ¿verdad? De salida, que ofrece a la sociedad las habilidades, los conocimientos, las actitudes y valores para hacer algo de cierta forma. Y ciertamente los procesos educativos históricamente no han sido tan capaces de cambiar y de evolucionar a la velocidad
del cambio, de las revoluciones que históricamente ha habido y de las que estamos viviendo sin precedentes en términos de su celeridad en actualidad. Howard Gardner, uno de los teóricos de la educación, el que habla de las inteligencias múltiples, habla de la mente disciplinada, y la mente disciplinada es aquella que a través de un proceso formativo, de las experiencias de aprendizaje que por ejemplo una carrera en una universidad ofrece, genera una forma de pensamiento que es la que identifica cuando estamos frente a un profesional de la salud o a un ingeniero o a un cientista social, ¿verdad? Aprender a pensar como profesional de las ciencias de la salud, o sea, cuáles son las preguntas básicas que se hacen, ¿verdad? ¿Cuál es el método o la forma como discurre el pensamiento para llegar a respuestas, etcétera? Y en ese contexto, Gardner dice que hay unas cuantas cosas, pocas en realidad, como 5, que son las que sí o sí hay que aprender en la vida, porque a partir de esas, como si fuera un andamio, se genera la capacidad para aprender a aprender, ¿verdad? La estructura para generar las rutinas, las preguntas y buscar las respuestas que permiten generar nuevos aprendizajes. Y ese es un aspecto fundamental en el cual las universidades pueden contribuir en términos de incorporar a sus programas académicos las competencias que le permitan al profesional aprender a aprender a lo largo de la vida. Los colegios profesionales, marcando pautas, ¿verdad?, del ejercicio de la profesión, tienen también una contribución importante que hacer en términos de la certificación, la recertificación, ¿verdad?, el reskilling del que se habla, y las instituciones, por supuesto, ¿verdad?, generando protocolos, las guías, el uso responsable de la inteligencia artificial en el sistema como un todo. Y en ese sentido, la academia puede contribuir no solamente por la formación y la titulación, sino también en apoyo a los fines y objetivos de las instituciones y de los colegios profesionales, porque si algo sabe hacer la academia es las experiencias de aprendizaje que son capaces de generar, ¿verdad?, los nuevos conocimientos. Muchísimas gracias, don Eric. Jean Paul. Estoy muy emocionado por esta pregunta, pero yo creo que todos ustedes tienen la responsabilidad, ¿verdad? Y las universidades deben enseñar los fundamentos, los colegios profesionales deben actualizar estándares y los gobiernos deben promover políticas responsables. Las organizaciones de salud también deben facilitar capacitación continua, pero también existe una responsabilidad individual. Estoy de un país, yo nativo en Haití, y la situación no es como Costa Rica, ¿no? La universidad está funcionando muy bueno, pero en otro país en el mundo muchas personas no tienen la oportunidad para aprender o ellos quieren ir y no pueden ir por tema de seguridad y otra forma de problema. Por eso es muy importante con con IA y los programas de internet, poder avanzar este tema a todos para que todas las personas que no tienen la oportunidad pueden también. En un mundo donde el conocimiento evoluciona diariamente, el aprendizaje continuo deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en una obligación profesional. Todo puede participar en este tema. Aquí mismo, en este lugar, nosotros tenemos muchas fellows aquí que participan con nosotros programa y que puede ser agente de educación a los
otros jóvenes en el mundo que no tienen la oportunidad para aprender. So, los fellows de Unspoken Smile, levántate por favor, aquí. Más aquí, en otro lado. Gracias, gracias. Muchas gracias, Jean-Paul. Doctor Garita. Bueno, coincido mucho con lo que dice don Jean-Paul. Sin duda, el aprendizaje debe ser multidisciplinario y debe abarcarse desde todos los niveles para un aprendizaje de uso correcto. Les decía que básicamente hasta un 46% de las recomendaciones médicas que pedía la gente sin acudir al médico a través de la IA eran equivocadas. Y obviamente, teniendo un diagnóstico equivocado, la posibilidad de tener un tratamiento que podría ser mortal es significativo. Y esto es muy sencillo porque el paciente está expresando lo que él siente, pero no puede decir los signos que el médico puede interpretar dentro del paciente. Entonces puede ser que lo que el paciente está expresando no tiene relación con lo que está teniendo en algunos casos. De ahí que la inteligencia debe ser un proceso de aprendizaje, primero en pregrado. Sin duda las universidades tienen esta de que no es la solución para absolutamente todos los procesos. Segundo, en temas de grado, una vez que ya está graduado el profesional, el aprender a utilizarla nos va a facilitar estadísticas, nos va a ayudar a adelantarnos eventualmente a la toma de decisiones y nos va a dar orientaciones. Y en posgrados, ya en temas propiamente de subespecialidades o especialidades, pues nos puede llegar a orientar sin afectar, más bien nutriendo nuestra experiencia como profesional, que es la curva de aprendizaje que todos tenemos y la puede eventualmente hacer más corta esta curva de aprendizaje. Hay que entender, y no tengo duda que hay que también ayudarle al paciente a aprender a utilizar la inteligencia como una herramienta, si debo o no debo preocuparme, podría ser, pero, insisto, no se salta los protocolos normales que tenemos desde el punto de vista de la atención médico-paciente. Efectivamente hay mayor dificultad, digámoslo así, de definir límites territoriales y en medicina eso es muy importante mantenerlo y le voy a decir por qué. Tenemos en este momento médicos altamente capacitados, les estamos ayudando a exigirle un nivel de profesionalidad y de capacidad para que puedan ejercer en Costa Rica. Y hay médicos, por ejemplo, en Chile, les estaba comentando hace un rato, son médicos sumamente profesionales, capacitados, pero en Chile no hay serpientes. Tenemos médicos que quieren trabajar de Houston aquí en Costa Rica, pero en Houston no hay dengue. Entonces, no logramos que del otro lado de la tecla, quien está nutriendo la inteligencia, si no tiene nuestra experiencia, nuestra vivencia, estamos llenándolo de información que podría ser incompleta. Entonces, de ahí que la importancia de saber quién nutre la inteligencia es un elemento sumamente indispensable en el proceso. El éxito de cualquier tecnología, sin duda, la tecnología exitosa no es la que suene con más luces o que tenga más ruidos o que sea la más cara. Imagínense que tenemos en Costa Rica, apenas estamos empezando a trabajar con el tema de inteligencia artificial, apenas estamos empezando a entenderlo. Y ya hay en Costa Rica 14 computadoras cuánticas que ni siquiera sabemos cómo se usan, que van a la velocidad de la luz y posiblemente sean las únicas que hayan en toda Centroamérica y cuidado no si en Latinoamérica, porque la producción de las computadoras cuánticas quedó ya limitada a una sola persona, compró toda la empresa. Entonces se vuelve sumamente veloz este proceso de aprendizaje. Pero el éxito de cualquier tecnología es definitivamente aquella tecnología que me acerca al paciente, no que me aleja del paciente. Ese debe ser la búsqueda y en el proceso de aprendizaje las universidades deben buscar cómo logro con la tecnología acercarme cada vez más
al paciente y no alejarme para que la tecnología sea altamente eficaz. Muchas gracias. Uniendo un poco algunos aspectos relevantes, don Eric mencionaba claramente cómo debemos enseñarle a los estudiantes, cómo debemos recordarle a los profesionales a pensar más allá del área clínica, un pensamiento crítico, un análisis, un debate de cuáles son esos pasos básicos más allá de la actualización de la disciplina, independientemente de en qué área de la salud nos encontremos. Pero además de eso, como mencionaba Jean Paul, articular los esfuerzos de todos los sectores se convierte en fundamental. ¿Por qué? Hoy estamos aquí en este foro y tenemos gente de todo tipo, académicos, industria, gente que se enfoca en empleabilidad, que se enfoca en informática, en sistemas. Tenemos líderes de instituciones, tenemos líderes de ONGs. Ese trabajo tiene que ser articulado. ¿Por qué? Porque el informático podrá saber qué diseñar siempre y cuando el encargado del área de la salud le guíe en esa generación de algoritmos. Y probablemente hay que tomar en cuenta los pacientes, porque como dice el doctor Garita, podemos tener una inteligencia artificial avanzada de lujo, pero tenemos que estar seguros que nos acerca al paciente. Voy con el doctor Garita de vuelta. Existe una gran preocupación de que haya una dependencia excesiva en términos del uso de la IA, lo cual podría debilitar un poco el razonamiento clínico y podría debilitar la articulación de esfuerzos conjuntos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Bajo esa premisa, ¿cómo lograr que estas tecnologías potencien el juicio profesional sin generar una peligrosa delegación en los pensamientos directamente hacia los algoritmos? Eso es un elemento que con el tiempo se va a lograr. Sin embargo, al inicio, como cualquier nueva tecnología, posiblemente la gente lo ve como una excelente herramienta y me ayuda a saltarme pasos, y eso es lo que no hay que hacer. Hago un llamado a las universidades que estén aquí representadas en esta día, en que las materias básicas no se deben olvidar. La semiología, la capacidad de poder escuchar al paciente, el tema de poder tocarlo, de revisarlo, de poder explorar adecuadamente, eso no se va a modificar. No se ha modificado la fuente de nuestro trabajo, que es el humano, y eso, la fisiología del humano no ha cambiado. Entonces, definitivamente, tenemos que en las universidades fortalecer los programas de las bases más importantes de entender al médico para utilizar esta tecnología como herramientas posteriores que me faciliten el día a día y la toma de decisiones. La Academia Costarricense de Medicina, precisamente el día de ayer, sacó las orientaciones y las regulaciones en Costa Rica de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Estamos hablando de un tema mucho más específico, que es el tema de salud, donde utiliza y da la normativa, se pueden buscar ahí en redes sociales, Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, y precisamente anoche publicó las nuevas directrices, donde establece claramente, de alguna manera, empezamos a establecer límites del proceso, donde el muchacho en formación pueda tener, sin olvidar las bases, pueda tener herramientas de contacto, de poder accesar información más rápido, que al final lo que no podemos olvidar es nuestro criterio clínico y el análisis de la situación, que eso, pues lamentablemente o dichosamente, la experiencia, los años lo van a dar, y alguien que sabe utilizar la experiencia probablemente va a cortar ese proceso. Hay que recordar, y esto sin duda es un elemento que es importantísimo, los tiempos cambian, los procesos han cambiado, pero nuestras bases y nuestros objetivos siempre serán los mismos.
nuestros valores siempre deben ser los mismos. Y aquí entra también el tema de la moralidad, la ética en el proceso que debe cursar ante este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias. Jean-Paul. Sí, creo que debemos recordar que la IA es una herramienta de apoyo, ¿okay? Y no una autoridad absoluta. ¿Okay? En odontología específicamente enseñamos a interpretar radiografías, no simplemente a observarlos. Debemos aplicar el mismo principio a la inteligencia artificial. Las recomendaciones generadas por algoritmo deben complementar al razonamiento clínico, no sustituirlo. ¿Okay? El mayor riesgo no es que la IA cometa errores, el mayor riesgo es que las profesionales dejen de cuestionar sus respuestas. Disculpe. Muchas gracias, Jean-Paul. Don Eric. Estaba recordando que la formación profesional cada vez tiene más retos, ¿verdad? La formación, la elaboración, la estructuración, ¿verdad? El plan de estudios de una carrera, de cualquier carrera, cada vez, ¿verdad? Cada vez se le van adicionando más retos. Hace 3 años, en 2023, en junio, en un foro como este, sobre salud digital, se habló de datos, de la protección de datos, ¿verdad? Y de la urgencia e importancia de incorporar en los planes de estudio de las carreras esta, voy a decir temática, de forma imperfecta, temática de los datos y programación. Hoy hablamos de la necesidad de incorporar inteligencia artificial en la comprensión, ¿verdad?, de su funcionamiento y de su soporte a las decisiones profesionales que los y las profesionales en salud necesitan tomar, lo cual nos lleva o posiciona esta temática nuevamente en un centro que ha sido su columna vertebral histórica. La persona, se ha dicho aquí, se dijo en el panel anterior, ¿verdad? La persona es la que está en el centro y en torno a la persona gira, ¿verdad?, una red de protección, ¿verdad? Desde el famoso clásico, ¿verdad?, y siempre bien recordado, primum non nocere, ¿verdad? Lo primero que un profesional en salud necesita asegurar es no hacer daño, y una vez que ha asegurado eso, puede buscar un beneficio, ¿verdad?, buscar hacer un bien de forma activa, lo que nos lleva a la indiscutibilidad de que el pensamiento crítico es irrenunciable, la formación en el pensamiento crítico, porque es la que sustenta finalmente el juicio profesional, el juicio clínico, la toma de decisiones, la decisión de seguir o no, de cuestionar apropiadamente las recomendaciones, las orientaciones, las sugerencias, la dirección de la inteligencia artificial. Y un centro, y cierro con esto, un centro de ética en Australia actualizó su marco conceptual de ética en aplicación a la inteligencia artificial, que estaba viendo que está muy bien alineado también a los principios que remarca la Organización Mundial de la Salud, y quería compartirlos, muy brevemente, son 8 principios. El podría antes que el puede, ¿verdad? La primera pregunta no es si se puede, probablemente sí se pueda, es si es conveniente o no es conveniente, ¿verdad?, hacerlo. Al final, toda decisión está marcada por lo que McIntyre llama, ¿verdad?, el triángulo de la decisión. Toda decisión es política porque tiene que ver con conveniencia o no. Toda decisión es ética porque tiene que ver con una idea de lo que es bueno, de lo que es correcto, y tiene que ver con recursos, ¿verdad? El recurso
material, económico, dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera. El no instrumentalismo, el principio, la persona sigue siendo el fin, ¿verdad? Y nunca el medio, que nos viene de la ética kantiana. La autodeterminación, y es el respeto a la autonomía y a la decisión del paciente frente a la decisión apoyada o no por la inteligencia artificial. El principio de responsabilidad, el principio de beneficio neto, es decir, es la pregunta de quién se está beneficiando, quién es el beneficiario final de esto, en qué magnitud, en qué proporción, con qué racionalidad, la equidad, que el sistema sea justo, que funcione de forma justa, y creo que derivando un poquito de las palabras del doctor, tiene que ver con lo que él mencionaba, ¿verdad? Datos descontextualizados, variables extra algorítmicas que deben ser tomadas en cuenta en la toma de decisión, en el uso y en la apropiación de tecnología, la accesibilidad, y el propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en mente? ¿Qué es lo que se busca como fin último de cualquier solución? Muchas gracias. Creo que esos principios que menciona don Eric resumen el por qué hoy estamos aquí, ¿verdad? Es un reto personal, es un reto profesional, pero también es un reto país. La Ruta Nacional de Inteligencia Artificial en Salud es responsabilidad de todos, y esfuerzos como el que hoy logramos en este foro y en este panel es un aporte para seguir creciendo y llevando el camino hacia el bienestar de nuestros pacientes, de la salud de Costa Rica y del aporte a la salud global. Muchas gracias a todos por su participación y los dejo con la maestra de ceremonias. Muchas gracias. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy en el Foro Nacional de Inteligencia Artificial en Salud, segunda edición. Este foro fue presentado por ULACIT, Cámara Costarricense de la Salud, y DHIT. Nos veremos en la próxima edición. Síganos en redes como ULACIT. Buenas tardes.